En este video voy a mostrar como video introductorio al uso de R algunas operaciones básicas y voy a iniciar también una presentación de la interfaz RStudio. Si utilizáramos la ventana terminal, usáramos la consola, esto es en Ubuntu, sería de la siguiente manera: se llamaría la aplicación desde la ventana terminal, yo la voy a llamar como superusuario, y al llamarla pues se visualizaría la terminal y se podría trabajar con la consola. En Ubuntu, bueno, en prácticamente todo entorno, en todo Linux habría que utilizar la consola desde el primer momento en el que se va a trabajar con ella. Si se va a trabajar con consola y habiendo un interfaz gráfico en Ubuntu o en Linux en general, pues habría que utilizar preferiblemente la consola de entrada ya maximizada si uno quiere trabajar con ella maximizada. Podríamos trabajar aquí en la consola sin inconveniente. De hecho, como hemos visto que ya se ha cargado incluso la versión y los mensajes de licencia, de ayudas y demás. Pero, y como vemos, es la versión 3.3.1. Pero para los usuarios de Linux es recomendable utilizar el interfaz RStudio. En Windows no es tan necesario, porque sobre todo el problema de que la ventana se maximice o cambie de tamaño y pueda ocultar parte de los códigos que se han escrito anteriormente en el historial es lo que ayuda sobre todo RStudio. Voy a salir de aquí, le voy a mostrar, ya lo voy a mostrar en pregunta al salir con la función Q, paréntesis, abrir y cerrar. Si hay que guardar, si quiere uno guardar el espacio de trabajo, le voy a decir que no. Entonces va a salir de la ventana terminal. Bien, entonces en RStudio sería la siguiente manera. En RStudio tendríamos la posibilidad de tener una ventana de script abierta. Aquí estaría la consola donde se ejecutarían los comandos, pero la otra ventaja que tiene en este caso es sobre todo que se puede cargar el ambiente, los ambientes o el ambiente que uno esté usando, el de los paquetes, el ambiente global o específicos de funciones, y también se puede visualizar el historial, el histórico se puede visualizar aquí directamente en pestañas, los archivos también que haya disponibles en la ruta de trabajo y los paquetes, un visualizador ya para operaciones de salida que tienen un visor específico en el viewer. Y luego también la ventana de RStudio tiene la posibilidad de configurar abajo, y todo esto es configurable, cada uno de los paneles, estos 4 paneles son configurables plenamente, pero de momento yo los tengo así. El panel inferior derecha tiene las pestañas Plots y Help, o sea, de gráficos y de ayuda cargadas en la parte inferior. Los gráficos se desplegarían aquí y la ayuda, cuando yo la llamara, fuera llamándola desde aquí, haciendo búsquedas o desde la consola, me aparecería en este lugar. Estos 2 paneles de la derecha los voy a recoger y a la vez voy a también a cerrar, a limpiar la consola con control L, que sería equivalente a utilizar la función, el comando clear console del menú edit. Eh, las operaciones básicas que voy a mostrar aquí en el estudio las tengo ya descritas en el script arriba. Si yo utilizo la combinación de teclas control 1, me va al panel del script que tenga, de los scripts o del script que tenga. Si tuviese varios scripts, podría ir entre ellos utilizando control page down, page up. Y también puedo ir con el ratón. Puedo alternar con control 1 para el panel de scripts y control 2 para volver a la consola. En este caso voy a control 1 y ahora voy a hacer control 2. La ventaja de utilizar el teclado y olvidarse de, en mi caso, el touchpad, es bastante útil, ¿no? Porque no hay que recurrir al uso nada más que del teclado y ya las operaciones son mucho más rápidas. Si yo voy al script, veremos si vamos, ya verán ustedes que tengo aquí cargado las operaciones básicas que vamos a ejecutar, y si se fijan, la primera línea del script básico es un comentario. Es un comentario porque tiene una almohadilla a la izquierda. Todo lo que tenga una almohadilla, todo lo que tenga una almohadilla, desde una almohadilla hacia la derecha, todo eso se considera un comentario en R. Por lo tanto, si lo intentamos ejecutar, no se va
a producir nada, aun cuando hay una función dentro del comentario. Podemos ejecutar de manera eficiente utilizando en la línea 1, que es en la línea donde estamos. Si utilizamos control enter, esa combinación de teclas, esa línea se va a pasar a la consola. No tiene sentido pasar una línea de comentario, voy a pasar la primera línea de funciones, que es la línea 2 más 2. La voy a pasar me pongo sobre la línea, me puedo poner al final o al principio, no importa, y con control enter se va a ejecutar. Es decir, la operación que ejecuta es realmente pasar esta línea completa, pasarla a la consola y a la vez ejecutarla. No solamente se trata, en este caso, de pasarla, sino también de ejecutarla. Por lo tanto, se ha ejecutado la función. La operación que tenía, que es una operación de suma. Las operaciones, cuando se ejecutan en R, se despliegan en la consola, pero no se almacenan en ningún objeto. Para yo conseguir almacenar el resultado en un objeto, necesito asignarlo. La asignación se realiza con este operador. Es un operador que es un signo de menor que y un guión, y está la operación a la derecha ejecutada, ¿no? A la izquierda estaría hacia qué objeto se asigna. El objeto, la única condición es que no puede empezar por signos ni letras, ni números, perdón, y tiene que ser al menos un carácter alfabético. Luego los números sí se pueden poner, pero no se pueden poner al inicio del nombre del objeto. Entonces, podría utilizar un asignador de signo de igual, aunque yo ya he revisado las recomendaciones que se hacen es que realmente el asignador sea preferiblemente este signo de menor y el guión. La forma de introducir este signo es de la siguiente manera. RStudio tiene una combinación de teclas. Lo voy a escribir aquí debajo, el signo de asignar. Voy a ejecutar esa sentencia de arriba, la voy a ejecutar abajo escribiéndola. Sería S. Si quisiera escribir el signo de asignación, solamente tendría que darle alterno guión, alterno menos, al alterno de la izquierda y menos. Y esto lo inserta el símbolo. Podría ahora ejecutarlo, ¿no? O sea, podría hacer la operación. En este caso, lo que tengo es lo mismo que tengo arriba, escrito de manera directa en la consola. Ahora lo que he hecho no es hacer una operación de suma, sino hacer una operación de suma y asignar. Por lo tanto, el resultado no me lo muestra a menos que yo llame el objeto. Al llamar el objeto, aquí estaría su resultado. Ya en la pestaña ambiente, en el ambiente global, que es en el ambiente que estamos trabajando, realmente esto depende de una característica propia de R, que es el lexical scope. Estamos trabajando de manera general siempre en el ambiente global, pero si estuviéramos trabajando con funciones o declaráramos ambientes particulares, pues trabajaríamos en ambientes diferentes, ¿no? Pero en el ambiente global es donde estamos trabajando, y aquí ya tenemos un objeto creado, que es el objeto S. Ese objeto llamado S tiene un valor de 4. Bueno, las siguientes operaciones las puedo ejecutar desde el script. Voy a cerrar el panel nuevamente y ahora, bueno, en lugar de crear un objeto que sea la suma de 2 más 2, voy a generar un vector con la función combine, con esta C, la tecla C minúscula, la letra C minúscula, perdón, es una función. Toda función en R comienza con su nombre y un paréntesis de apertura y cierre. Algunas funciones específicas como el corchete y demás no lo tienen, pero en general es así. Y la función, en este caso combinar, que sería combinar todos esos números en un único vector, sería la que generaría un único vector que tuviera esos 5 valores. Los voy a ejecutar con lo que he comentado anteriormente, el control enter. Aquí tendría una secuencia del 1 al 5 con los números escritos de manera manual. Lo puedo asignar al objeto B. Y después de eso puedo también cargar sin tener que desplegar la pestaña ambiente o environment, puedo desplegar el contenido puedo desplegar los objetos que hay ahora mismo cargados en R, o sea que se han creado en R. Solamente tengo que ejecutar la función ls, paréntesis de apertura y cierre, y me muestra que hay dos objetos creados, el objeto S y el objeto V.
Bien, puedo sumar el objeto S y el objeto V. Al sumarlos, lo que va a hacer es sumarse el valor de S, que es un único número, y los 5 valores del objeto V. Lo voy a sumar con la operación S más V y me va a desplegar el resultado. No me lo va a asignar a nadie, pero me lo va a desplegar. Ahí está el resultado desplegado, que es el resultado de sumar 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, 4 más 4 y 4 más 5. Bien, ahora vamos a crear una secuencia de números. La voy a crear con dos puntos. Se crea una secuencia de números enteros del 1 al 10 con esa línea de código que está en la línea 8 y se crea esa secuencia de números. Sería también posible crear una secuencia hasta el número que nosotros entendamos, del 1 al 100 también es posible. Esto es útil cuando uno tiene que crear objetos secuenciales, y este es el caso. Los objetos secuenciales se pueden crear también con secuencias, se pueden crear con la función sequence, SEQ. Y la función sequence la vemos aquí en pantalla. Se pone primero el primer valor de la secuencia, el último valor de la secuencia y de cuánto en cuánto, by. Ese es otro argumento. Cada función en R puede tener varios argumentos y esta en concreto le estamos aplicando 3 de sus argumentos. Puede tener más, pero nosotros estamos usando 3 argumentos, que es from, el primer argumento, aunque no se escriba el nombre del argumento, podríamos escribirlo, podríamos escribir from igual 1, to 500, y hemos escrito el argumento by, si lo hemos escrito y hemos declarado de cuánto en cuánto es que va a ir. Por lo tanto, voy a crear la secuencia y esa secuencia ahora no fue creada, fue generada, pero fue desplegada únicamente en la pantalla y no fue asignada a ningún objeto. Ahí está del 1 al... En este caso ha sido del 1 al 496, porque como ha sido de 1 en 1, de 5 en 5, perdón, primero colocó el número 1 y luego colocó el número siguiente, que es 1 más 5, que sería 6. Si nosotros quisiéramos generar esta operación, por ejemplo, que vaya a terminar en 500, no en 496, entonces tenemos que crear del 0 al 500 de 5 en 5. Lo acabo de crear ahí, con copiar y pegar. Fue control, seleccionar el texto, copiarlo, pegarlo y he cambiado el 1 por un 0. Ahora sí tenemos la función sequence dando como último valor el 500 y como primero el 0, y así, porque sí encaja, el incremental encaja perfectamente en el rango que le he aportado. Bien, y hay otra función, digamos, también muy utilizada como operación básica, que es la función repeat, que es la función repetir. Esa función repetir lo que hace es repetir un valor, una cadena, un objeto. Puede repetirlo tantas veces como uno quiera. En este caso, por ejemplo, sería rep. El primer argumento, si no se declara el nombre, él asume que es el orden en el que estén los argumentos, y el primer argumento que se suele poner es la cadena o el valor que se quiere hacer repetir. En este caso yo quiero que el número 1 se repita 100 veces. Lo que le estoy diciendo es repíteme el valor 1 100 veces. Y esto es lo que va a hacer. Va a repetir el número 1 100 veces. Puedo hacer que se repitan cadenas de texto, como la cadena MG, y se va a repetir 100 veces. Puedo hacer que se repita el objeto S, no está entre comillas, las cadenas se ponen entre comillas o entre apóstrofo, es igual. En RStudio está la ventaja de que una cadena se puede escribir, si se va a declarar como cadena de texto, se puede escribir tanto, o como argumentos también, los argumentos que son cadenas de texto, se pueden escribir tanto entre apóstrofos, MG, haría el mismo efecto, o entre comillas. Esto funciona igual en la consola de R, no hay ninguna diferencia. Lo que sí aporta RStudio es lo siguiente: si yo he escrito MG y no tengo, y sé que eso es una cadena de texto y no es un objeto al que estoy llamando, yo lo selecciono, esa cadena de texto. Si la selecciono y le doy a las comillas, se va a insertar una comilla en el inicio y una comilla en el final de la cadena. No las tengo que escribir una a una. Lo mismo pasaría con paréntesis, con llaves, con corchetes, pasaría lo mismo con ellos.
¿no? Por eso en este caso aquí cuando tengo repetir S, es repetir el objeto S 5 veces. El objeto S recordamos que es 2 más 2, que es el valor 4. Por lo tanto va a repetir el objeto S 5 veces. El 4 lo va a escribir 5 veces. Bueno, lo mismo, aquí tenemos una secuencia del 1 al 100, va a terminar también mal. Para repetir, hacer otra secuencia, una del 1 al 15 va a ser 1 primero, después va a poner el 4, etcétera, y no va a terminar en el 15, y si lo pongo del 0 al 15 también va a pasar igual. En la consola de R, sin trabajar en RStudio, se puede escribir history, tal cual está, inf, la I latina en mayúscula, la I primera, la I de inf, de infinito, en mayúscula esa primera letra, y esto va a desplegar el histórico completo. En RStudio eso no es necesario, en RStudio está en una pestaña, aquí, que sería la pestaña history que mostré anteriormente. Aquí están las líneas de código que he introducido anteriormente. Recordar, importante, en R la consola es sensible a las mayúsculas. Esto, secuencia de 1 a 10 by 2. Voy a ponerlo de 0 a 10 para que lo haga 2, 0, 2, 4. Bien, no es lo mismo que escribir esto. No es igual, esto es otra cosa y esto R, de hecho, R no lo conocen. Y por lo tanto va a decir que la función sequence, o sea, la función seq en mayúscula no existe. Bien, y borrada la pantalla, la consola, ahora, y visto que el uso de las mayúsculas minúsculas genera resultados diferentes, o si no existe la función, entonces no la va a colocar. Voy ahora, por ejemplo, a hacer también una prueba para también mostrar otra funcionalidad que tiene RStudio, que no la tiene la consola, que no lo tiene R cuando está trabajando a través de la terminal, que es el completar funciones. Si vemos que cuando escribimos seq, cuando escribimos las 3 primeras letras de una función o de un objeto, va a aparecer. Por ejemplo, aquí vemos sequence y me está ya ofreciendo, no solamente, al escribir las primeras letras, no solamente me ofrece las funciones parecidas, o sea, las que haya parecidas, sino que también me informa del paquete en el que está, que es este texto que aparece aquí, y luego también me aparece una descripción básica de qué hace, la descripción general de qué hace cada función. Si yo quiero aceptar esta función, puedo hacerlo con el ratón como puedo hacerlo con la tecla Tab. Si presiono la tecla Tab aquí, me inserta de hecho un paréntesis de apertura y no de cierre. Los puntos suspensivos significa que son argumentos que hay que declarar. Los argumentos de cada función los puedo saber buscando en la ayuda, a su vez, y puedo también hacerlo con la misma consola. Por ejemplo, voy a borrarla y si pongo, esto es ya general para todo R, no solamente para RStudio, sino que también para la consola. En la ventana terminal puedo también saber información. Si pongo un signo de interrogación, de cierre, en nuestro caso, me ofrece y escribo sequence sin los paréntesis, o sea, seq, sin los paréntesis, el nombre de la función me va a ofrecer incluso una lista de las funciones que empiezan por seq. Puedo elegir esta y me va a ofrecer la ayuda. La ha cargado aquí, a la derecha. En el caso de RStudio abriría una ventana, probablemente en el navegador, depende de las funciones que se hayan elegido para ello. La voy a ejecutar, que no la he ejecutado, la escribí en la ventana de script. La voy a ejecutar y le voy a control enter y me va a cargar aquí la ayuda en el panel, lo tengo en el panel inferior derecho. Aquí está la descripción que aparece en el rótulo desplegable, en la banderita esa que aparece cuando uno va escribiendo. Esa descripción me está poniendo aquí, o sea, me dice en general qué hace. Luego me dice cuál es su forma de usarse. Los métodos S3 y por defecto y cuáles son las variantes que tiene, o sea, cuáles son sus variantes, eso es lo que significa precisamente los métodos que tiene. Los argumentos que hay que poner, hay algunos argumentos que se pasan a métodos, son argumentos que provienen generalmente de otra función. Estos son los argumentos que hay que poner y que no tienen valor por defecto. Estos argumentos se deben escribir como tal. Aquí aparecen detalles
y el valor resultante también me lo indica y aparece un ejemplo debajo. El ejemplo en este caso es un ejemplo aplicando. Generalmente los ejemplos no son nunca el más fácil, el más sencillo, aunque aquí sí, por ejemplo. Aquí está poniendo secuencia del 1 al 9 de 2 en 2, o sea, sería 1, 3, 5, 7 y 9. Mientras que aquí sería de P en P, del valor P en P. Y luego aparecen otras variantes de la función, otros ejemplos de la función. También los ejemplos de la función, no lo voy a soltar en el script, lo voy a borrar. Los ejemplos de la función también se pueden cargar, escribo example. De hecho me está ofreciendo ya en un flag, en una banderilla, en un rótulo me está ofreciendo la función example. Con tab la puedo cargar y le voy a decir que me dé los ejemplos de la función sequence. Al decírselo, me va a cargar esos mismos ejemplos que están aquí. Hay que fijarse que cuando escribí example y me dio la oferta de sequence, yo presioné la tecla tab y de inmediato puso la función sec, o sea, seq, la puso entre comillas, sería lo mismo poner entre apóstrofos. Para la función example es obligatorio utilizar las comillas. Y aquí están los mismos ejemplos que están en la ayuda, que son estos que vemos aquí. Son los mismos que han aparecido aquí. Lo único que se ejecuta el ejemplo y aparece el resultado también. Bien, esa función final que está en el script, aquí vemos la función history, es la función para cargar el histórico en la consola de R normal, en la ventana terminal, se podría cargar y cargaría una ventana adicional dentro de la consola. Dentro de la ventana de R cargaría una ventanita que contendría el histórico. Todo depende de cómo se haya dicho en la instalación, si se va a hacer por ventanas independientes o si se va a hacer una única ventana. Pero en todo caso lo que va a hacer es cargar la ventana con las sentencias introducidas. Las sentencias introducidas también pueden ser cargadas mediante las flechas de subir y bajar. Si yo me pongo en la consola, o sea, no en el script, sino abajo en la consola, voy a cerrar un panel aquí. Si yo me pongo en la consola y le doy a la flecha de subida, me va a aparecer la última función escrita. Es que marco la flecha nuevamente, presiono la flecha de subir nuevamente y me va a aparecer otra vez lo último que escribí y así. ¿Okay? Entonces, al final lo que obtengo con la flecha de subir es las funciones que he escrito, pero con la flecha de bajar, que es la que voy a presionar ahora, vuelvo a ver todas las funciones que he escrito una a una hacia adelante. Primero lo voy a hacer hacia atrás, es decir, las dos últimas son estas, por ejemplo. Puedo cargar todas las que yo quiera. Hasta donde llegue el histórico no está completo todo nunca, o sea, no se guarda todo, pero bueno, una buena parte sí, y solamente aparecen las sentencias, no aparecen los resultados. Y con la flecha de bajar lo que hago es ir hacia adelante. Aquí estoy ya en la consola vacía. Si tuviera algún inconveniente y no quisiera tener que darle a la flecha otra vez para recorrer todas las que he ido buscando hacia atrás, no tener que recorrer hacia adelante, solamente tengo que borrar y comenzar a escribir ahí. Podría seguir ejecutando códigos dentro de la consola nuevamente, o sea, un vector de 1 con 2, por ejemplo, para ejecutar una función. Por lo tanto, las sentencias se pueden ir cargando, se pueden ir visualizando cada una de las anteriormente escritas con las flechas de subir y bajar también. Bueno, esto como introductorio, así que espero que les pueda ser de utilidad y seguiremos con más a continuación.